Después de 15 días internada, regresé y mi nuera me cerró el paso en la entrada con un tono gélido. Mis papás ya se mudaron aquí. Más vale que no los hagas sentir incómodos. Yo solo respondí con una sonrisa forzada. Disfruten mientras puedan. Una semana más tarde, el golpe que yo tenía guardado en silencio los dejó sin palabras. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero que sepan hasta dónde llegó todo. Iba en el taxi con la espalda ardiendo de dolor y las manos temblorosas aferradas a mi viejo bolso de tela. 15 días después de la operación de cadera, mis fuerzas estaban casi agotadas. En aquellas eternas noches, dentro del cuarto blanco del hospital, solo pensaba en volver a mi casa. La misma que Julián, mi esposo, y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. Pero nadie fue a recogerme. Ni una llamada, ni un «¿Cómo estás?» de Andrés, mi hijo. Tampoco de Camila, mi nuera. Yo misma hice todo el trámite de alta. Guardé mis cosas, pedí un taxi y salí con el corazón encogido diciéndome a mí misma: «Seguro están ocupados, seguro me esperan en casa». «¿A qué dirección, señora?», preguntó el chofer con tono apagado. «Número 14, calle Jacarandas». «La casa clara con la reja verde», contesté fingiendo serenidad. Él asintió sin más. Miré por la ventana viendo desfilar las calles conocidas de Guadalajara. Cada esquina, cada árbol me traía memorias. Cuando Julián y yo llevábamos a Sandrés a la primaria o esas tardes riendo bajo el naranjo del jardín. Ahora Julián ya no estaba. Quedaban solo Andrés y su pequeña familia. En el fondo esperaba que me recibieran con un abrazo o al menos una sonrisa. El taxi se detuvo frente a la casa. Vi el portón entreabierto como siempre sin seguro. En el patio había una camioneta negra desconocida estacionada justo en el lugar donde Andrés dejaba la bicicleta de Valeria, mi nieta. Un mal presentimiento me atravesó, pero me dije que quizá era algún invitado. Pagué al chofer, bajé con paso torpe y el bolso en la mano. La herida todavía me dolía con cada movimiento. Cada paso era un martirio. Empujé el portón, crucé el patio y me paré frente a la puerta de madera. Toqué despacio esperando. Se abrió. Andrés estaba ahí serio, alto, con la mirada dura. Los mismos ojos que antes me miraban con ternura de hijo, ahora solo me veían con distancia. Sonreí con debilidad, ocultando la punzada en el pecho. «Ya llegué, Andrés», murmuré con voz gastada. Él no se movió. Ni sonrisa ni abrazo. «No puede entrar aquí», soltó seco como si hablara con una desconocida. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz temblorosa, rogando haber oído mal. Di un paso adelante, pero Andrés me bloqueó. Entonces vi a Camila detrás de él, cargando a Valeria. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera un mueble viejo. Luego alzó el mentón y gritó: «¡Papá, mamá! ¡Salgan del salón!». Apareció Héctor Salazar, el padre de Camila, con una copa de vino en la mano, caminando como si fuera el dueño. Tras él, Marta, su madre, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que me enheló. Todavía no entendía nada cuando Camila me habló con frialdad. «Desde hoy mis papás viven aquí. Más le vale no incomodarlos. Usted ya no vive en esta casa». Sus palabras fueron cuchilladas directas a mi corazón. La miré con rabia y luego me asomé detrás hacia dentro de la casa. Cerca del garaje había cajas apiladas, todas con marcador negro que decía CM. Mis iniciales. Clara Montes. Mis cosas. Los recuerdos que Julián y yo guardamos toda una vida. Botados como basura. Apreté la manija de la puerta con fuerza para no caerme. «Esta es mi casa», dije entrecortada.
He dejado mi vida para levantarla. Ustedes no tienen derecho. Marta se acercó con tono burlón. Ya nos encargamos de todo por usted. Sus cosas están afuera. No moleste más. La miré buscando un rastro de humanidad, pero solo hallé desprecio. Andrés, mi hijo, al que tantas veces abracé, estaba ahí apartándome del umbral. Ni una palabra, ni una duda. Camila volvió así a hablar cortante. No insista. Usted ya no puede volver aquí. Valeria, apenas de 3 años, rompió en llanto en brazos de su madre. Ese llanto me desgarraba. Quise abrir los brazos, abrazarla, decirle que su abuela estaba ahí, que jamás la dejaría sola. Pero Camila la metió dentro y cerró la puerta de golpe. Andrés me miró vacío como si fuera la última vez. Luego se dio la vuelta. La puerta de madera se cerró de un portazo. El ruido retumbó como si me hubieran sellado el mundo entero. Me quedé inmóvil bajo la luz anaranjada del atardecer que caía sobre las cajas amontonadas junto al garaje. El golpe de la puerta seguía resonando en mi cabeza, como un mazo destrozando lo poco que quedaba de mi corazón. Doña Teresa, la vecina que había vivido pared con pared conmigo durante más de 20 años, pasó despacio por la banqueta. Se detuvo, me miró con compasión como queriendo decir algo, pero al final solo negó suavemente con la cabeza y siguió caminando. Quise llamarla, preguntarle si sabía algo, pero la voz se me atoró en la garganta. Me quedé ahí sola frente a las cajas que contenían toda mi vida tiradas como si fueran desechos. Arrastré los pies hasta ellas. Me dejé caer de rodillas y con las manos temblorosas abrí una. Dentro mi ropa estaba mezclada con portarretratos y pequeños objetos familiares. Un cuenco de porcelana, regalo de bodas de mi madre, aparecía con el borde astillado. Lo levanté despacio. Al recorrer la grieta con los dedos, sentí cómo el dolor se expandía en mi pecho. No era solo un plato roto, eran memorias, eran las noches y los días que Julián y yo habíamos compartido construyendo nuestra vida. Lo abracé contra mi pecho mientras las lágrimas corrían sin control. ¿Por qué, Andrés?, susurré, pero solo el viento me respondió. De pronto la puerta se entreabrió. Alcé la vista con un rayo de esperanza, creyendo que Andrés había cambiado de idea, que vendría para abrazarme, a pedirme perdón, a decir que todo era un malentendido. Pero no. Solo se quedó parado esquivando mi mirada y lanzó un manojo de papeles al escalón. Este es el contrato de poder notarial. Lo firmaste tú misma, dijo con voz fría sin una pizca de emoción. Todo es legal, así que ni pienses en armar un escándalo. Con manos trémulas recogí los papeles frágiles y al mismo tiempo pesados como una roca sobre mi pecho. Mi firma estaba ahí, clara, la misma que estampé miles de veces. Pero al mirarlos con detalle recordé, helada, que los había firmado en el hospital antes de la cirugía, cuando apenas podía sentarme. Camila me los había acercado con una sonrisa amable, asegurándome que eran formularios del seguro médico para cubrir los gastos. «Fírmelo, suegra, yo me encargo de todo», me dijo con voz dulce como miel. Y yo le creí. Puse mi firma sin leer ni una línea, porque pensé que era mi nuera, que era familia. Pero el documento decía claramente que le otorgaba a Andrés Montes y Camila Salazar plenos poderes sobre todos mis bienes y cuentas. La casa de la calle Jacarandas. Los ahorros de toda mi vida. Todo lo que Julián y yo construimos con tanto sacrificio, ahora estaba a su nombre. Levanté la vista y vi a Héctor en la puerta encogiéndose de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Ve, todo es legal?», dijo con ese tono resbaloso de mercader. «Ahora usted ya no tiene nada que ver con esta casa». Marta, la madre de Camila, estaba detrás, meneando la cabeza con un aire fingido de lástima, pero en sus ojos solo brillaba el desprecio. La verdad era clara, no me tenía compasión. Se estaba burlando de mí.
Una mujer mayor débil, traicionada por su propio hijo. Traté de sostenerme, pero mi voz tembló cuando pregunté: ¿y qué pasa con mis ahorros? Sin dinero, ¿cómo voy a vivir? Miré fijo a Sir Andrés, esperando que al menos él respondiera que defendiera a su madre. Pero Andrés solo agachó la cabeza en silencio como una sombra. Camila reapareció ya sin Valeria en brazos, avanzando segura como quien celebra una victoria. «Usted ya no tiene capacidad para manejar las finanzas», dijo con voz dura como cuchillo. «Por eso decidimos guardar ese dinero para el bien de la familia. El bien de la familia». Esa palabra en su boca me abofeteó. Familia. Para mí era compartir cenas, escuchar las carcajadas de Valeria cuando la empujaba en el columpio del jardín. Para ella significaba arrebatarme todo. Héctor le dio una palmada en el hombro a Sir Andrés, indicándole que cerrara la puerta. Lo miré suplicando, buscando aunque fuera un gesto, una chispa de arrepentimiento, algo que me recordara al hijo que un día atamé. Pero él solo bajó la cabeza y empujó la puerta hasta cerrarla. El portazo resonó cortando la última esperanza dentro de mí. Abracé con fuerza la caja de cartón sintiendo que el mundo entero se me desplomaba. Mis piernas comenzaron a flaquear. El dolor de la cirugía aún me atravesaba, pero nada podía compararse con la punzada en el corazón. Había perdido la casa, los ahorros y, lo peor de todo, a mi único hijo. Caminé arrastrando los pies hasta la esquina con el viento frío de la tarde, borrando las lágrimas de mis mejillas. Llamé a un taxi con la voz tan ronca que el chofer me preguntó: «¿Qué dijo, señor? Lléveme a un hotel sencillo cualquiera». Respondí sin fuerzas para pensar más mientras el coche arrancaba. Volteé hacia atrás para mirar por última vez la casa, la reja verde, la puerta de madera y los rosales que Julián había plantado. Todo quedaba convertido en un recuerdo. El taxi se detuvo frente a un hotelito en el centro de Guadalajara. Las luces de neón titilaban sobre un letrero gastado que decía Magnolia Real. Bajé tambaleándome abrazando la caja de cartón que guardaba los pedazos rotos de mi vida, con las piernas aún temblorosas, después de ser echada por mi propio hijo y su esposa. El chófer me observó con cierta curiosidad, pero yo solo asentí para agradecerle y seguí adelante. No quería que nadie me viera llorar. No buscaba la compasión de nadie. Ya había perdido demasiado, pero el orgullo era lo último que me quedaba. En la recepción me entregaron la llave de un cuarto pequeño en el tercer piso. El recepcionista, un muchacho joven con sonrisa cálida al verme tambalear con la bolsa del hospital, y la caja corrió a ayudarme. «Déjeme cargarla, señora», dijo con entusiasmo. Sonreí débilmente sintiendo un pequeño calor en el pecho por aquella bondad inesperada en medio de la tormenta de mi vida. Cuando la puerta del cuarto se cerró, dejé la caja en el suelo y me senté en el borde de la cama envuelta por un agotamiento total. El cuarto, de paredes beige y olor a desinfectante, era un recordatorio de que ahora era una extraña en mi propia existencia. Abrí la caja. Mis manos temblaban mientras sacaba lo que había dentro. Encontré una fotografía antigua tomada el día de mi boda, con Julián más de 30 años atrás. Su sonrisa iluminaba todo, aunque el saco le quedaba un poco grande. Mis ojos brillaban con esperanza por un futuro feliz. La esquina de la foto estaba rota, igual que mi corazón. Coloqué la foto sobre la mesa. La acaricié con suavidad y susurré: «Julián, si estuvieras aquí, ¿qué harías?». Solo el silencio respondió. Tomé el celular. Respiré hondo y marqué el número de Teresa Andrade, la única amiga en la que aún confiaba, la que me había jurado que siempre estaría a mi lado. «Clara, ¿qué pasa?». La voz de Teresa sonó cálida pero inquieta.
Pude escuchar también sus pasos apresurados como si ya supiera que algo estaba mal. «Ven al Hotel Magnolia Real número 128 en Colonia San Ángel». Ahora mismo le pedí intentando sonar calmada. «No olvides traer la carpeta que te di el año pasado». Ella no preguntó nada más, solo respondió con firmeza: «Voy para allá». Esa seguridad en su voz fue como una chispa de luz en medio de mi oscuridad. Una hora después, Teresa apareció con su maletín de cuero gastado en la mano. Entró al cuarto, lo colocó sobre la mesa, abrió el cierre y sacó una carpeta bancaria que yo le había confiado el año anterior. «Después de que Julián murió, pediste que el banco revisara tus cuentas», dijo con voz firme, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Hay movimientos ilegales. Mientras estabas en el hospital desaparecieron más de 4 millones de pesos. Sentí un nudo en la garganta y me dejé caer en la silla para no desmayarme. 4 millones de pesos. El dinero que Julián y yo habíamos ahorrado toda la vida. Desde los días de trabajo duro en el taller de costura, las noches sin dormir cuidando a Enes cuando enfermaba, las veces que nos privamos de comida para comprarle libros. Todo se había esfumado. Le conté todo a Teresa, cada detalle doloroso, la puerta cerrándose en mi cara, las cajas apiladas y las palabras heladas de Camila diciendo que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis finanzas. Cada frase era una puñalada, pero tenía que hablar. Tenía que hacerle entender a Teresa que había sido traicionada por mi propia sangre. Ella escuchó sin interrumpir, pero vi cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa y cómo sus ojos se encendían de rabia. Cuando terminé, se sentó frente a mí y me dijo con voz segura: «Entonces no solo se quedaron con la casa, también vaciaron tu dinero. Andrés tenía la clave de tu banco». Asentí con la garganta seca. Le pedí que cambiara la contraseña de vez en cuando desde que Julián murió. Yo pensé que siendo mi hijo, podía confiar en él. Mi voz se quebró y las lágrimas volvieron a caer. Yo le había confiado todo a Andrés, pensando que me cuidaría como yo lo cuidé durante tantos años. Pero usó esa confianza para dejarme sin nada. Teresa encendió su laptop, tecleó rápido y luego giró la pantalla hacia mí. Apareció un listado de movimientos bancarios, sumas enormes, enviadas a una empresa llamada Salazar Inversiones. «Esta compañía está registrada a nombre de don Héctor Salazar», dijo Teresa señalando la pantalla con el dedo. «No es casualidad, Clara. Después de indagar, descubrí que la familia Salazar ha estado comprando muchas propiedades, últimamente todas dentro de tu colonia». Clavé las uñas en el borde de la mesa sintiendo la madera ceder bajo la presión. La colonia Jacarandas, donde viví más de 30 años, donde conocía a cada vecino y cada árbol. Aquellas casas no eran simples bienes raíces, eran la vida de personas, como doña Herrera, don Beltrán, quienes compartieron conmigo tantas alegrías y tristezas. ¿Qué habían hecho ellos para merecer estar en medio de este juego sucio? «¿Qué quieren?», pregunté con la voz rota por la rabia. «Se llevaron mi casa, mi dinero y ahora también toda la colonia». Teresa me alcanzó una botella de agua. Su mirada se suavizó, pero seguía firme. «No lo vamos a permitir. Pero primero tenemos que entender cómo operan». Al amanecer ya íbamos en el coche de Teresa rumbo a una notaría en el centro de Guadalajara. Esa noche casi no dormí. La cabeza me daba vueltas con imágenes de Andrés, de Camila y de la mirada fría de Héctor y Marta. Pero el dolor empezaba a transformarse en determinación. Ya no era la mujer débil que se quedaba llorando en el umbral de su casa. Tenía que pelear no solo por mí, también por mis vecinos arrastrados por la ambición de los Salazar. Teresa conducía atenta, pero cada tanto me lanzaba una sonrisa de aliento. «Hoy vamos a descubrir la verdad.
Clara dijo con firmeza. Yo asentí apretando contra el pecho mi bolso de tela donde llevaba la foto de Julián, como si fuera un amuleto. La notaría estaba en un edificio antiguo, con paredes pintadas de amarillo pálido y olor a papel viejo. Teresa mostró su credencial de abogada. Cruzó unas palabras con un empleado conocido y enseguida nos pasaron a un despacho pequeño, donde un legajo voluminoso ya nos esperaba. El empleado, un hombre de lentes redondos, deslizó el expediente hacia nosotras. Estos son todos los movimientos inmobiliarios en la colonia Jacarandas durante el último año, explicó con tono neutro. Abrí el expediente en mis manos temblando al pasar las hojas. Aparecían contratos de compraventa uno tras otro. Todos tenían a Salazar Inversiones como comprador. Me detuve al ver la firma temblorosa de doña Herrera. Recordé sus ojos apagados el día que me echaron, cuando murmuró que pronto tendría que mudarse. La engañaron, dije con la voz rota. Doña Herrera jamás habría vendido su casa si supiera la verdad. Teresa dio un golpecito con los dedos sobre la mesa, su mirada afilada. Anoche investigué en Internet, dijo. Parece que están acaparando terrenos porque esperan que el gobierno apruebe un nuevo plan de urbanización. Si se autoriza, el valor de la tierra se multiplicará por 10. Sus palabras fueron como un rayo, despejando la niebla de mi cabeza. No se trataba solo de mi casa, era un complot contra toda la colonia Jacarandas. Cerré el puño sintiendo mis uñas clavarse en la palma. Entonces tenemos que detenerlos, respondí con más firmeza de la que creía tener. En el trayecto de regreso de la notaría sonó el teléfono de Teresa. Contestó seria. Jorge, ¿tienes algo nuevo? Era Jorge Altamirano, un funcionario de rango medio en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, compañero de estudios de Teresa. Salazar Inversiones está solicitando permiso para construir un centro comercial, dijo Jorge apresurado. El expediente está en espera de aprobación. Si lo autorizan, tendrán control total del terreno. Teresa frunció el ceño y me miró de reojo. Gracias, Jorge. Mantente en contacto. Colgó y se volvió hacia mí. Si lo aprueban, Clara, vas a perder cualquier posibilidad de recuperar algo. Sus palabras me golpearon como agua helada. Yo creía estar lista para enfrentar la verdad, pero la idea de perder la casa para siempre me apretó el pecho. Esa casa no era solo un lugar donde vivir, era el refugio de mis recuerdos. Con Julián, con Andrés de niño, con los días felices en el jardín de rosas. No podía dejar que me lo arrebataran todo. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté con voz temblorosa pero decidida. Esa tarde nos sentamos en una cafetería abarrotada del centro. El aroma del café recién molido se mezclaba con el bullicio, pero yo solo prestaba atención a la pantalla de la laptop de Teresa. Ella desplegó un árbol genealógico de la familia Salazar y empezó a señalar cada nombre. Parece que Camila es la que mueve los hilos, dijo Teresa. Tiene estudios en economía y antes de casarse con Andrés, trabajó en una inmobiliaria grande. Héctor y Marta son solo pantalla. Sus nombres aparecen en los documentos, pero Camila es quien diseña todo. Me quedé en silencio con su imagen grabada en la mente. Recordé cuando se plantó en la entrada de mi casa con Valeria en brazos, echándome sin dudar, sin mostrar un ápice de compasión. También vino a mi memoria la vez que me visitó en el hospital, puso un fajo de papeles frente a mí y sonrió con una dulzura calculada. Mamá es solo una solicitud del seguro. Yo estaba tan débil que no tuve fuerzas para leer. Confié, firmé y ahora entendía. Era una trampa pensada desde antes. Ella me engañó, dije con la voz quebrada. La traté como a una hija. Teresa me puso una mano en el hombro.
Su mirada era firme pero cargada de ternura. Si estás de acuerdo, puedo contactar al agente Morales de la PFM. Lo conozco de un caso anterior. Es de fiar. Y sospecho que su plan va más allá de tu casa. Pero tienes que estar preparada, Clara. Ser la testigo principal no es fácil. La miré de frente sintiendo una chispa encenderse en mi interior. Quiero recuperarlo todo, respondí sin vacilar. La casa, lo que me quitaron, y también justicia para mis vecinos. No voy a permitir que sigan dañando a más personas. Teresa sonrió con orgullo. Entonces empecemos ya. Esa noche regresé a la habitación del hotel, que poco a poco se estaba volviendo más familiar. Me senté en la mesa, abrí un cuaderno viejo y empecé a anotar cada recuerdo relacionado con Andrés, Camila, Héctor y Marta. Escribí cada vez que hablaban de dinero, cada mirada insistente de Camila preguntando por mis cuentas, cada visita de los suegros, con su aire de superioridad. Recordé aquella noche meses atrás, cuando Camila estaba en el comedor, revisando su teléfono y susurrando con Andrés sobre una gran oportunidad. Yo pensé que era un negocio cualquiera. Hoy comprendía que allí empezó a tejerse la trampa. Cuando terminé de escribir, cerré el cuaderno y saqué la foto de Julián de mi bolso. Encendí una vela pequeña y la coloqué junto al retrato. La luz vacilante iluminó su rostro bondadoso, como si me mirara para darme aliento. «Si me ves, por favor, dame fuerzas», murmuré con lágrimas corriéndome por las mejillas. Recordé las palabras que él solía repetirme en vida, Clara. «Eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te derrumbe». Apreté el puño. Respiré hondo. No me iba a quebrar. No ahora ni nunca. La noche siguiente, con la luz tenue de la luna entrando por la ventana del hotel, mis manos temblaban al sostener la pulsera que Teresa acababa de darme. A simple vista parecía una joya común, pero escondía un micrófono diminuto tan bien camuflado que tuve que observarlo varias veces para darme cuenta. Teresa estaba sentada frente a mí con expresión grave, pero llena de confianza. «Clara, este plan es arriesgado», dijo en voz baja. «Vas a entrar en la casa para ver si la familia Salazar comete un descuido, pero no dejes que sospechen. Si hay peligro, aprieta aquí». Me señaló un pequeño botón en la pulsera. «La señal llegará a mí y al agente Morales». Asentí tragando saliva con un nudo de miedo en la garganta. La idea de regresar a esa casa a la que un día llamé hogar y ahora estaba en manos de estafadores, me hacía latir el corazón con violencia. Pero no tenía opción. Tenía que buscar pruebas. Tenía que destapar su plan no solo por mí, también por gente como doña Herrera, arrinconada por la avaricia de los Salazar. Me puse un abrigo ancho, oculté la pulsera bajo la manga y miré a Teresa. «Estoy lista», dije, aunque por dentro dudaba de mi valentía. Casi a medianoche pedí a un chofer de confianza un coche viejo y le pedí que me dejara al final de la calle. Cacarandas, donde la luz de los postes apenas iluminaba. Ahí apareció mi casa en la penumbra, la sala todavía encendida y la camioneta negra de Héctor estacionada frente a la reja como una provocación. Respiré hondo, bajé del coche sintiendo que entraba en una batalla incierta. Siguiendo las instrucciones del agente Morales, avancé por el callejón que daba al patio trasero, el mismo por el que Andrés solía colarse de adolescente cuando olvidaba las llaves. En aquel tiempo lo reprendía por descuidado, pero ahora ese camino era mi única entrada hacia la justicia. La puerta trasera de la cocina estaba entornada lo justo para que pudiera escuchar voces desde dentro. Me pegué a la pared, el corazón golpeando fuerte en el pecho, conteniendo la respiración. Adentro, Héctor estaba sentado en el comedor con un fajo de documentos gruesos frente a él. Hablaba con un tono frío y calculador.
El nombre de Clara nos dará acceso a un crédito de 5 millones de pesos, con una firma falsa. El banco no sospechará. A su lado Marta alzó su copa de vino y asintió con una sonrisa cínica. Ella ya no sirve para nada, dijo con desprecio. Con unas cuantas firmas más tendremos todo. Sentí la sangre hervir, pero me obligué a mantener la calma. Moví la mano hasta la pulsera y apreté el botón de grabación. Un leve clic sonó y recé para que captara cada palabra. Lo que decían eran cuchilladas al corazón, pero también eran las pruebas que necesitaba. Me quedé inmóvil conteniendo el aire escuchando cada frase. De pronto sonó el celular de Héctor. Puso el altavoz y la voz de Camila llenó la habitación con un dejo de nerviosismo. Papá Andrés sigue dudando. Le dije que no hay vuelta atrás, pero repite que no quiere hacerle daño a mamá. Yo me encargo. Héctor gruñó golpeando la mesa con fuerza. No tiene derecho a elegir. Camila lo obliga a hacerlo. Si traiciona lo tiraremos como a los demás. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Quiénes eran los demás? ¿Cuántas personas más habían sido arruinadas por ellos? Como doña Herrera. Como yo. Y Andrés, mi hijo. ¿Lo estaban obligando o había decidido por voluntad propia estar de su lado? Quise creer que aún guardaba un rincón de conciencia, pero el dolor me robaba esa esperanza. El corazón me latía con violencia intentando grabar cada palabra. Pero cuando me giré para retirarme, mi pie tropezó con una maceta en el patio trasero. Un crack quebró el silencio. Héctor se giró de golpe, sus ojos filosos como cuchillas buscando entre las sombras. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz cargada de amenaza. El pánico me envolvió. Retrocedí hacia la salida, pero mis piernas, aún débiles tras la cirugía, me hicieron más lenta. Antes de que pudiera huir, Héctor salió disparado. Su mano enorme atrapó mi muñeca apretando con tanta fuerza que tuve que morderme los labios para no gritar. «¿Te atreviste a volver?», Clara dijo entre dientes con los ojos encendidos. El hedor a alcohol de su aliento me golpeó el rostro, mientras me arrastraba sin darme oportunidad de escapar. El dolor en mi muñeca se expandía punzante, como si quisiera romperme los huesos. Me arrastraba hacia la sala, su mirada encendida de furia. «¿Quieres morir, Clara?», rugió con una voz grave y cortante como navaja. Marta estaba detrás, pálida, la copa temblando en su mano. Pero no intervino. Solo me observaba como si fuera un animal atrapado. Con los dientes apretados intenté girar la muñeca para alcanzar el botón de la pulsera que Teresa me había entregado. Mis dedos rozaron el punto, pero no sabía si había logrado activarlo. En ese instante solo recé. Rogué porque Teresa y el agente Morales recibieran la señal antes de que todo empeorara. Héctor levantó la mano dispuesto a golpearme. Cerré los ojos preparada para el impacto. Pero en ese momento, el ulular de una sirena policial desgarró la noche. Agudo, cortante. Las luces azules y rojas se reflejaron por la ventana iluminando el rostro aterrado de Marta. La copa se le resbaló de las manos y se estrelló contra la alfombra, esparciendo el vino rojo como si fuera sangre. Héctor me soltó. Retrocedió un paso, sus ojos buscando desesperado una salida. La puerta principal se abrió de golpe. El agente Morales irrumpió seguido de 2 policías de la PFM, armas en mano. Su voz firme resonó. Ni un movimiento. Las manos en alto. Me quedé allí con el corazón desbocado y las piernas temblando, pero ya no de miedo, sino de alivio. Habían llegado. La señal había funcionado. Héctor dio otro paso atrás levantando las manos, aunque en sus ojos seguía el cálculo frío de quien busca escapatoria. Marta chilló con voz aguda. «¿Qué hacen aquí? Esta es nuestra casa». Pero Morales no le prestó atención. Con un gesto ordenó a un agente que se acercara y esposara a Héctor.
El chasquido metálico sonó cuando las esposas cerraron sobre las muñecas de Héctor, y sentí que un enorme peso se levantaba de mi pecho. Señalé el montón de documentos sobre la mesa del comedor. Mi voz temblaba, pero salió firme. Las pruebas están ahí. También tengo grabaciones. Un oficial se acercó, tomó con cuidado los papeles y los guardó en una bolsa de seguridad. Observé esas hojas recordando las firmas falsas, las maquinaciones hechas en la misma casa que yo había levantado con sudor y lágrimas. Cada documento era una herida, pero ahora se transformarían en el arma para recuperar justicia en medio del desastre. Una silueta surgió desde la escalera. Andrés, mi hijo, estaba ahí en pijama con el rostro pálido, como si aún no comprendiera lo que ocurría. Me miró a mí de pie en la sala y luego a sus suegros esposados que eran sacados hacia afuera. Sus ojos se abrieron de par en par, confusos como los de un niño sorprendido en medio de un acto prohibido. Yo lo sostuve con la mirada sin pronunciar palabra. El corazón me dolía como si lo desgarraran. Quise gritar, preguntarle por qué me había traicionado, por qué permitió que me echaran de mi propia casa. Pero me contuve. Permanecí firme, devolviéndole la misma frialdad con la que él me miró aquel día en que me expulsó. «Llévenlos al carro», ordenó Morales. 2 se quedan a resguardar la casa. 2 agentes escoltaron a Héctor y a Marta hacia el exterior. Sus pasos se mezclaban con el eco de las sirenas. Marta aún forcejeaba gritando: «¡Ustedes no tienen derecho! No hicimos nada malo». En cambio, Héctor callaba con la cabeza gacha, como aceptando que su juego había terminado. Yo me quedé inmóvil observando cómo se lo llevaban con la sensación de que un huracán había pasado dejando una calma dolorosa. Teresa entró por la puerta principal. Caminó rápido hasta mí y me puso una mano en el hombro. «Clara, lo hiciste muy bien», dijo con voz cálida y orgullosa. «De aquí en adelante todo será distinto». Asentí, aunque por dentro no estaba tan segura. Miré las luces rojas y azules titilar en el patio y escuché cómo las patrullas se alejaban. Era una victoria, lo sabía. Pero dentro de mí, la pesadez no desaparecía. Había recuperado la casa, al menos de momento. Y Andrés, mi hijo, el que había sido todo para mí, estaban a unos pasos, y al mismo tiempo, tan lejos como un continente. Volví a mirarlo. Seguía en la escalera con las manos aferradas al barandal y la vista perdida entre mí y el suelo. «Mamá», murmuró ronco, pero no dijo más. Yo quise correr a abrazarlo como cuando era niño, decirle que lo amaba pese a todo. Pero no pude. El dolor de la traición era una herida abierta. Solo negué con la cabeza y me giré dejándolo atrapado en su silencio. Morales volvió y me miró serio, aunque con un dejo de compasión. «Señora Montes, necesitaremos que usted sea la testigo principal. Lo que grabó y este expediente serán pruebas clave. Pero le advierto, este caso puede ser más complejo de lo que parece». Asentí con voz firme. «Estoy lista. Quiero que paguen no solo por mí, sino por todos los que dañaron». Al salir de la casa miré una vez más la sala donde solía contarle historias a Andrés, donde Julián reía jugando a las cartas con sus amigos. Ahora era solo un lugar frío y oscuro. Cruzar la puerta fue como cruzar un umbral. La luz de la calle iluminó mi rostro mezclándose con las lágrimas que ya no pude contener. Teresa me tomó de la mano y me llevó hasta su coche. «Fue muy valiente, Clara», me dijo. «Julián estaría orgulloso de ti». No respondí. Solo miré por la ventana mientras la calle Jacarandas quedaba atrás, envuelta en sombras. Sabía que aquello era apenas el comienzo. La red de los Salazar había quedado al descubierto en parte, pero aún estaban Camila, Andrés
y secretos que no habían salido a la luz. A la mañana siguiente, la claridad suave entraba por la ventana del auto de Teresa, iluminando mi cara, sin borrar el frío que sentía dentro. Permanecí en silencio abrazando mi vieja bolsa de tela donde guardaba la foto de Julián, el único vestigio de aquellos días felices. Teresa conducía seria. De vez en cuando me miraba de reojo con preocupación, pero también con decisión. «Hoy no será fácil», Clara dijo con voz grave. «Pero ya llegaste hasta aquí. Vamos a terminar con esto». Yo asentí sin decir nada, pero sabía que no podía retroceder. No después de todo lo vivido. Llegamos a las oficinas de la PFM en Guadalajara, un edificio gris con pasillos largos, y el eco de pasos resonando. El agente Morales nos esperaba en una sala pequeña con un mapa del barrio Jacarandas extendido sobre la mesa. Señaló con marcas rojas cada casa ya transferidas a la empresa Salazar Inversiones. «No solo la engañaron a usted, señora Montes», dijo Morales con tono grave y lleno de indignación. «Esto es una red de fraude organizada. Han apuntado a decenas de familias de la colonia, aprovechándose de la confianza y la falta de información para robarles casas y terrenos. Necesitamos derribar toda esta red». Miré el mapa. Las marcas rojas en el mapa parecían heridas abiertas en el barrio, que tanto había querido. Cada trazo era una vida, una familia empujada al abismo. Pensé en doña Herrera y en la tristeza de sus ojos cuando habló de marcharse. Pensé en don Beltrán, aquel vecino que siempre me llevaba pan dulce en las fiestas. Todos ellos eran víctimas como yo. «Voy a ayudar», dije con voz firme. Morales deslizó hacia mí un documento de compromiso de cooperación. Firmé mi nombre. Cada letra era una promesa de que no dejaría que siguieran dañando a nadie más. Por la tarde un convoy de la PFM avanzó en silencio hacia la colonia Jacarandas. Yo iba en el coche de Morales, el corazón palpitando al ver aparecer mi casa a lo lejos. El portón verde de hierro seguía ahí, pero ya no era la entrada a un hogar, era el campo de batalla que me tocaba enfrentar. Morales me miró con seriedad. «Usted irá con nosotros para identificar la propiedad y a las personas dentro. Si en algún momento no se siente bien, solo dígalo». Asentí conteniendo el temblor, sabiendo que estaba a punto de vivir lo más doloroso, ver a Andrés y Camila arrestados. Cuando el coche se detuvo, vi a Andrés en el porche mordiéndose las uñas, con un gesto nervioso. Su rostro estaba consumido, los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Al verlo, el corazón se me encogió. Era el hijo que había criado, al que había amado más que a mí misma. Pero también era el que cayó cuando me echaron de la casa, el que no dijo nada cuando Camila declaró que ya no pertenecía allí. Quise correr, preguntarle por qué, pero me obligué a mantenerme erguida sin dejar que la emoción me dominara. La puerta principal se abrió de golpe. Camila salió con Valeria en brazos con esa misma seguridad altiva de siempre. Pero al verme junto a la policía, esa seguridad se resquebrajó. Sus ojos se abrieron sorprendidos y de inmediato se encendieron de furia. «¿Qué demonios hace aquí?», Clara gritó con voz aguda que resonó en el patio. «¿Cómo se atreve a traicionar a la familia?». Esa palabra en su boca me arrancó una risa amarga. Familia. Una familia no expulsa a una suegra de su casa. No le quita lo que con tanto esfuerzo construyó. Bajé del coche, enderecé la espalda y la miré fijo a los ojos. La familia para mí dejó de existir en el momento en que me cerraste la puerta en la cara aquel día. Mis palabras fueron como un cuchillo. Vi cómo retrocedía abrazando más fuerte a Valeria. Morales hizo una seña y 2 agentes se abalanzaron sobre Camila. Ella forcejeó gritando: «¡No tienen derecho!».
Soy madre de una niña. Pero el chasquido de las esposas cortó su protesta. Los vecinos empezaron a aglomerarse frente a la casa. Los murmullos crecían, se mezclaban en un murmullo caótico. Valeria lloraba desconsolada al ser apartada de los brazos de su madre. Una oficial la cargó con cuidado y la subió a otro coche rumbo a protección infantil. Su llanto me desgarró por dentro. Quise correr a abrazarla, prometerle que estaría ahí para ella, pero no podía. No en ese momento. Me quedé inmóvil viendo cómo su silueta desaparecía detrás de la puerta del vehículo. Andrés seguía en el escalón del porche petrificado. Su mirada se perdía entre mí y los agentes cuando uno de ellos se acercó para esposarlo. Vi cómo sus hombros temblaban como si quisiera hablar, pero no pudiera. Sentí que el corazón se rompía en 1000 pedazos. Ese era mi hijo, al que había dado a luz, al que abracé tantas veces, por quien había renunciado a todo. Y ahora estaba ahí, esposado como un criminal. Yo no podía cambiarlo. Me giré sin querer que viera mis lágrimas, sin permitirle saber que a pesar de todo aún lo amaba. La multitud de vecinos crecía alrededor. Los susurros se convertían en un rumor imparable. Doña Herrera se me acercó con las manos temblorosas y me tomó las mías. Gracias, Clara, susurró con lágrimas en los ojos. Usted hizo lo que nosotros nunca nos atrevimos a hacer, salvar a todo el barrio. Yo solo asentí, incapaz de pronunciar palabra, con la garganta cerrada. Al mirar alrededor, vi rostros conocidos: don Beltrán, doña Elena. Las personas que compartieron conmigo toda una vida. Todos me miraban con gratitud, pero también con tristeza. Sabían lo que yo había sacrificado para llegar a ese momento. Subí al coche junto a Morales, el corazón todavía latiendo fuerte mientras la sirena iluminaba la calle Jacarandas. Media hora después ya estaba sentada en la fría sala de la sede de la PFM en Guadalajara. El agente Morales dejó caer con fuerza una carpeta sobre el escritorio. El golpe seco me sobresaltó. En la caja fuerte de Héctor encontramos esto, dijo con voz grave y contenida, como si luchara por controlar su ira. Bajé la vista, abrí la carpeta con manos trémulas y sentí que el corazón se detenía. Eran copias de mi historial médico. Cada día en terapia intensiva, cada medicamento, cada nota clínica. Todo estaba ahí escrito con detalle, como un diario de mi fragilidad. ¿Cómo es que ellos tenían esto?, pregunté con la voz rota, sintiendo como si me apretaran la garganta. Morales deslizó otro paquete de papeles hacia mí con mirada severa. Tenemos pruebas de que la enfermera Soledad Márquez, quien la atendió durante su recuperación, recibió dinero de Camila, explicó. Ella alteró las dosis de medicamento a propósito, provocándole una infección leve para mantenerla más tiempo hospitalizada. Sus palabras fueron como una explosión en mi cabeza. Me mareé, tuve que sujetarme al escritorio para no caer. Los recuerdos de aquellos días regresaron con fuerza. Soledad, entrando deprisa, aplicando inyecciones, sin mirarme, siempre con prisa, como queriendo huir. Yo pensé que era simple descuido, y resultaba que era parte del complot. Seguí pasando las páginas hasta encontrar una póliza de seguro de vida. La fecha del cambio de beneficiario era de hacía 6 meses, y el nombre que aparecía era el de Andrés Montes, mi hijo. Mi firma figuraba en el documento, pero la letra torcida y temblorosa no era la mía. Esa no es mi firma, susurré con la voz ahogada. Miré a Morales esperando que lo negara, pero él solo asintió con compasión. Sospechamos que fue falsificada, dijo. Y esto ya no es solo un asunto patrimonial. Teresa, que estaba sentada a mi lado, golpeó la mesa con rabia. Esto ya no es un despojo de bienes, gritó. Esto es un plan de asesinato para cobrar un seguro.
Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi pecho. Cerré los ojos intentando respirar, pero la imagen de Andrés volvió a mi mente, su mirada perdida cuando lo esposaron, su rostro, marcado por el cansancio, como si llevara un peso insoportable. ¿Sabía él de este plan? ¿Era posible que mi propio hijo, el niño al que amé toda mi vida, estuviera implicado en algo tan atroz? Morales habló con voz grave pero clara. Abriremos un nuevo expediente penal y Andrés también será investigado. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Andrés, el niño que me tomaba de la mano llorando, cuando lo acosaban en la escuela, el que reía a carcajadas, cuando yo le horneaba un pastel de cumpleaños. Ahora estaba bajo sospecha de haber sido parte de una conspiración para acabar con mi vida. Quise gritar, correr hacia él, preguntarle por qué, pero solo me quedé con las manos cubriéndome el rostro, mientras las lágrimas caían en silencio. En ese instante, un policía entró apresurado. Acabamos de detener a Soledad Márquez en el hospital. Está siendo interrogada. Morales asintió y me miró. Señora Montes, la grabación que usted nos entregó y este expediente nos acercan a la verdad, pero tiene que estar preparada. Este espiral de crímenes es más profundo de lo que imaginamos. Asentí, aunque por dentro me sentía hundida en un pozo sin fondo. Cada hallazgo era una herida nueva y no sabía cuántas más podría resistir. Teresa me puso la mano en el hombro, su voz firme pero cálida. Clara, ellos quieren convertirla en una víctima silenciosa. Pero ahora usted es quien los ha desenmascarado. La miré y vi en sus ojos confianza y determinación. Tenía razón. Habían intentado empujarme a la oscuridad, pero no me quedarían callada. Me limpié las lágrimas. Respiré hondo y dije con voz ronca pero firme: haré todo lo que sea necesario. Ellos tienen que pagar. Camino a la salida de la sede de la PFM, iba en el auto de Teresa mirando por la ventana. Las calles de Guadalajara pasaban ante mis ojos, aunque en realidad no veía nada. En mi mente, solo giraban los recuerdos del hospital, aquellos días inmóvil, en la cama tan débil que ni siquiera podía incorporarme. Recordaba a Camila entrando con flores y una sonrisa fingida pronunciando palabras dulces, mientras a mis espaldas ya tejía la trampa. También a Soledad con esa mirada huidiza cada vez que me aplicaba una inyección. Todo había sido calculado paso a paso para arrebatarme mis bienes y quizá mi vida. Unos días después de la redada estaba en mi habitación de hotel cuando el teléfono vibró. La voz de Teresa sonó al otro lado de la línea grave pero clara. Andrés ha sido puesto en detención preventiva en espera de investigación. ¿Quiere verlo? Sus palabras me apretaron el pecho. Ver a Pa Andrés, el hijo que presenció cómo me echaban de mi propia casa. El mismo cuyo nombre aparecía en un seguro de vida falsificado. El que ya no sabía si aún podía confiar en él. Guardé silencio apretando con fuerza el teléfono y susurré: iré. A la mañana siguiente, me planté frente al centro de detención en Guadalajara, un edificio gris con muros altos y coronado de alambre de púas. El viento helado me hizo estremecer, pero no era por el clima. Me aterraba enfrentarme a Andrés, mirarlo a los ojos y obtener respuesta a la pregunta que me perseguía. ¿Por qué hiciste esto, hijo? Pero no podía huir. Necesitaba escucharlo. Necesitaba la verdad por dolorosa que fuera. La puerta metálica se abrió con un chirrido seco que retumbó en el pasillo silencioso. Andrés estaba sentado a la mesa con la cabeza baja, las manos esposadas sobre las piernas. El uniforme gris lo hacía ver más pequeño, vulnerable, muy distinto del hombre erguido que un día me cerró la puerta en la cara. Me senté frente a él, separada solo por una mesa de madera gastada. El silencio era pesado.
Solo el ventilador del techo giraba con un zumbido constante, marcando los segundos. Lo observé en silencio por dentro, un torbellino, rabia, dolor y una chispa mínima de esperanza de que quedara algo del hijo que yo tanto había amado. Andrés levantó la mirada, los ojos enrojecidos. La voz áspera: «Mamá, me equivoqué. Perdóname. De verdad lo siento mucho». Sus palabras fueron un puñal en mi pecho. Quise gritar, preguntarle cómo pudo hacerme eso, pero permanecí callada esperando que siguiera. Bajó la cabeza, las manos temblando dentro de los grilletes. «Estoy endeudado, mamá», confesó con voz entrecortada. «Fracasé en una inversión inmobiliaria. Perdí todo el dinero y Héctor se enteró. Ellos prometieron ayudarme a salir de las deudas con la condición de que me pusiera de su lado». Lo escuchaba sintiendo que cada palabra era una pieza del rompecabezas que había tratado de armar en tantas noches de insomnio. Con la voz temblorosa, Andrés explicó cómo Camila y Héctor lo manipularon aprovechándose de su desesperación para arrastrarlo a su plan. «Dijeron que solo necesitabas firmar el poder y todo estaría bien», murmuró con la mirada fija en la mesa. «Nunca pensé que fueran a hacerte daño. Solo quería salvar a mi familia». Me quedé callada, pero por dentro ardía entre el dolor y la rabia. ¿Familia? ¿Se refería a Camila y Valeria? ¿O a mí, su madre, que había entregado toda su vida por él? Quise preguntarlo, pero Andrés siguió, la voz quebrada: «Yo nunca quise que murieras. No sabía nada de la enfermera ni del seguro de vida. Me dijeron que dejara todo en sus manos. Si hubiera sabido que pensaban hacerte daño, jamás habría aceptado». Se desplomó sobre la mesa llorando, empapando la madera. Sus palabras me desgarraban el alma. Quería creer que no lo había hecho con intención, que él también era una víctima más de los Salazar. Pero la herida de la traición seguía abierta, sangrante. Recordé su mirada fría aquel día en la puerta. Su silencio mientras Camila me echaba. ¿Podrían esas disculpas borrar todo lo perdido? Un golpeteo en el vidrio me sacó de mis pensamientos. El agente Morales señalaba que solo quedaban 5 minutos. Miré hacia Andrés. Lo vi levantar la cabeza con los ojos rojos de arrepentimiento. Abrí mi bolso y saqué un sobre viejo sellado desde la muerte de Julián. «Léelo», le dije empujándolo hacia él. «Tu padre lo escribió antes de morir. Él siempre creyó que harías lo correcto». Andrés, con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta. Yo conocía cada línea porque la había leído cientos de veces. Julián había sobrescrito: «Andrés, hijo querido, sé que tienes un buen corazón, aunque a veces te equivoques en el camino. La vida no es fácil, pero siempre tendrás a tu madre que te ama más que nadie. Pase lo que pase, recuerda que la familia es el lugar al que vuelves en busca de perdón y amor. Yo confío en que siempre elegirás hacer lo correcto, porque eres el hijo de tu madre y mío. Sé fuerte y no dejes que la avaricia o el miedo nublen tu mirada. Siempre estaré contigo aunque ya no esté aquí». Las lágrimas de Andrés cayeron sobre la hoja, humedeciendo la letra de su padre. La voz se le quebró, los hombros le temblaban como si aquellas palabras hubieran despertado algo profundo en él. Cuando levantó la mirada me vio con los ojos cargados de remordimiento. «Voy a confesar todo», dijo con la voz hecha pedazos. «Aceptar ir a prisión para pagar mis errores, con tal de que algún día puedas perdonarme». Sus palabras fueron como una última puñalada, pero no para herirme, sino para abrir la herida que necesitaba sanar. Miré a Andrés y vi al niño que corría en el jardín, que me abrazaba llorando cuando se caía. Pero también vi al hombre que eligió el lado de Camila, el que permitió que me echara de la casa. Me puse de pie. No respondí con palabras.
Solo asentí levemente con la cabeza. No sabía si algún día podría perdonar, pero quería que entendiera que seguía siendo mi hijo, aunque hubiera elegido el camino equivocado. Andrés me miró con los ojos llenos de arrepentimiento, mientras los guardias lo escoltaban. El portazo metálico sonó como un punto final a nuestro encuentro. Un mes después de haberlo visto en el centro de detención, estaba sentada en la sala del Tribunal de Guadalajara, con las manos apretando el borde de la banca de madera y la mirada fija en el juez que leía la sentencia. La luz que entraba por las ventanas dejaba flotando partículas de polvo que parecían suspender la respiración de todos los presentes. Camila Salazar. La voz del juez resonó solemne. 20 años de prisión por fraude, conspiración, para despojo de bienes y tentativa de homicidio. Cerré los ojos sintiendo que una enorme losa se levantaba de mi pecho. Luego continuó Héctor Salazar, 18 años de prisión por dirigir la red de fraudes. Marta Salazar, 15 años por complicidad. Y finalmente, Soledad Márquez, 8 años de prisión por prácticas médicas ilegales. Cuando nombraron a Poa, Andrés, mi corazón se apretó. Andrés Montes, 3 a 5 años de prisión, con reducción por haber colaborado como testigo contra la familia Salazar. Bajé la cabeza. Las lágrimas rodaron en silencio. Mi hijo, el mismo al que amé incondicionalmente, debía pagar por sus errores. Sin embargo, sentí alivio. Había decidido decir la verdad. Eligió ponerse del lado de la justicia aunque fuera tarde. Al finalizar la audiencia me puse de pie y salí con la sensación de haber cerrado un capítulo doloroso, aunque la herida seguía abierta. Semanas después, cuando las investigaciones concluyeron, regresé a la casa de la calle Jacarandas. La puerta de madera había sido pintada de un tono marrón cálido, justo como le gustaba a Julián. Empujé la puerta y entré. El aroma de las rosas del jardín me dio la bienvenida. La casa estaba igual, pero ya no era el mismo hogar de antes. Las paredes guardaban las risas de Andrés cuando era niño, las noches en que Julián leía el periódico en la mesa. Ahora solo eran recuerdos. Me quedé en la sala respirando hondo para contener las lágrimas. Esa era mi casa. La había recuperado, pero el precio había sido altísimo. Una mañana Teresa llegó con una caja llena de clavos y un martillo. «Tenemos que volver a colgar las fotos familiares», Clara dijo sonriendo. Asentí, y juntas abrimos la caja que había traído del hotel. Encontré una foto de Andrés a los 5 años abrazándome con una sonrisa radiante. Otra era del día de mi boda con Julián, mirándome con ternura. Colgamos cada foto en la pared, y con cada clavo sentí que reconstruía un pedazo de mí misma. Una tarde escuché golpes en la puerta. Afuera estaban doña Herrera y la familia Beltrán, con una charola de pan casero que olía a canela. «Clara, le estamos muy agradecidos», dijo doña Herrera, con los ojos húmedos. «Si no fuera por usted, este vecindario estaría perdido». Don Beltrán asintió, tomó la mano de su esposa y agregó con voz grave: «Usted nos devolvió la esperanza, Clara. Usted es nuestra heroína». Sonreí sintiendo un calor en el pecho como si el sol de invierno me abrazara. «Yo solo hice lo correcto», respondí invitándolos a pasar. Nos sentamos alrededor de la mesa compartiendo historias del barrio, como en los viejos tiempos. Unos días después, Elena Jimeno, una vecina recién llegada, tocó la puerta. «Señora Clara, organizo una lectura en la universidad este fin de semana», dijo entusiasmada. «¿Quiere acompañarnos?» «Creo que le va a gustar». Dudé un instante, pero la sinceridad de su mirada me hizo asentir. «Está bien, iré». Fue la primera vez que salí de mi propio encierro, participando en actividades comunitarias,
conversando con personas nuevas que me devolvían la sensación de estar viva. Empecé a involucrarme cada vez más reuniones vecinales, clases de voluntariado, como si cada paso ayudara a sanar mis heridas. Un día, mientras charlaba con Teresa en nuestra cafetería habitual, le conté mi idea de crear un fondo de apoyo legal para adultos mayores, víctimas de abusos financieros. Quiero llamarlo Fundación Julián Montes, dije con voz temblorosa, en honor a su memoria y para que personas como yo, como doña Herrera, no tengan que luchar solas. Teresa me tomó de la mano con los ojos brillantes. Es una idea maravillosa, Clara. Yo la ayudaré a hacerlo realidad. Meses más tarde, el fondo se inauguró en una sencilla ceremonia en el centro comunitario. Me coloqué frente al micrófono mirando los rostros conocidos del barrio Jacarandas y también de gente nueva que se había sumado a apoyar. Nadie debería tener que luchar solo, dije con la voz quebrada pero firme. La justicia no es solo para mí, sino para todos los que alguna vez fueron despojados de su voz. He perdido muchas cosas, pero en el camino me encontré a mí misma, y ahora quiero ayudar a otros a hacer lo mismo. Los aplausos llenaron el lugar. Vi a doña Herrera secándose las lágrimas, a Elena sonriendo con entusiasmo y a Teresa sintiendo con orgullo. Esa noche me senté en el jardín trasero con las velas encendidas iluminando el retrato de Julián. El aroma de las rosas me trajo de vuelta los días felices que habíamos compartido. Pasé los dedos sobre la fotografía y susurré: gracias por darme la fuerza para conservar la casa y para encontrarme a mí misma. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de liberación, de esperanza, de la certeza de haber hecho lo correcto, de haber sobrevivido a la tormenta y renacer más fuerte. En ese momento sentí que él me sonreía desde algún lugar. La historia que acabamos de contar es ficticia, pero está inspirada en hechos que ocurren en la vida real. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No narramos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Siento verdadera curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para no alterar la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es como una vela capaz de iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que la valentía nos conduce hacia días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final.